Bien, estamos de regreso, son las 10 de la mañana con 52 minutos y escuchábamos ahí al presidente Gabriel Boric en la ENADE, quien además ha encargado en las últimas horas tender puentes al nuevo ministro secretario general de la presidencia, Álvaro Elizalde. El secretario de Estado asumió ayer luego de la renuncia de Analía Uriarte por problemas de salud y vamos a conversar sobre estos temas con la diputada de Convergencia Social, Gael Jomans, a esta hora. ¿Cómo está, diputada? Bien. Buen día. Gracias por esperarnos, además, esperando ahí las declaraciones del presidente en ENADE. Diputada, primero, bueno, el nombre del nuevo ministro de las Express. Bueno, Álvaro tiene bastante experiencia, bueno, el ministro Álvaro Elizalde tiene bastante experiencia en el trámite legislativo, genera puente y también tiene facilidad en el diálogo político con distintos sectores. Creo que eso va a ser muy positivo para lo que se requiere, ¿cierto?, desde esa cartera. Así que yo veo a bien, lógicamente, que le deseo la mejor voluntad para que se recupere Analía, ¿cierto? En realidad nos tiene preocupados también su salud. De todas maneras, que fue la causa de su renuncia. Se estaba extendiendo mucho y estaba quizás pesando, ¿creen ustedes, como este diálogo que hay que tener con el legislativo propio? Además, en estos días de muchas iniciativas del ámbito de seguridad, ahora con los retiros, ahora que se quiere incorporar también rápidamente el tema de la reforma tributaria de aquí a fin de año, ojalá, y la reforma de pensiones. Hay mucho todavía que hacer. En esa materia, el nombre de Álvaro Elizalde es de una persona dialogante, como lo decía hace poco aquí en CNN la senadora Paulina Núñez de RN. Sí, a mí me parece que es una de sus características. Bueno, yo al menos tengo una buena relación política que se ha ido gestando desde el periodo pasado hasta la fecha. Creo además que en el fondo su misión está también enfocada en eso, ¿cierto? El poner un liderazgo que tenga la facilidad de dialogar con distintos sectores y poder llevar a cabo una agenda que está enmarcada por los acuerdos y también por temáticas que son de complejidad. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de seguridad, ya hemos visto que hemos tenido diferencias y en el marco de las diferencias, sobre todo, ¿cierto?, a propósito también de una agenda que tiene el gobierno que no pasa solo por lo legislativo, sino que sobre todo en materia de administración y ejecución del presupuesto. Entonces, creo que es importante y va a tener sobre todo la misión de llevar a cabo una agenda que es desafiante en materia también de reformas que hace mucho tiempo que han estado dándose vuelta en la discusión pública, por ejemplo la reforma de pensiones, claro, o la misma reforma tributaria. Y en el tema paritario, que fue una de las voces, le preguntamos también a la senadora Núñez respecto a eso, ya se dejó de ser paritario el gabinete del presidente Boric. Sí, bueno, yo creo que en esto, a mí me parece que para nosotras, ¿cierto?, y lo digo como una diputada feminista del gobierno, siempre va a ser importante el que nuestros compromisos y nuestras orientaciones se sigan cumpliendo. En ese sentido, yo esperaría, ¿cierto?, que este sea un marco que nos oriente también en las definiciones venideras, ¿cierto? Si es que hay que hacer nuevos ajustes de gabinete, me parece que este es un criterio que se debe tener en consideración. ¿Se puede recuperar? ¿Se tiene que recuperar, creen ustedes? Así como se prometió en algún minuto del gobierno feminista y ecologista, ¿no? Que íbamos a entrar eso con la aprobación del Comité de Ministros del proyecto de los bronces. Sí, a mí me parece que es una expectativa que siempre se debe tener al menos sobre la mesa cuando se tomen este tipo de definiciones. Yo esperaría que no se pierda. Y en ese sentido, lo que mencionábamos esta semana, con dos promesas del primer gobierno feminista y el primer gobierno ecologista, cuando se aprueba este proyecto de los bronces, es complejo cuando mucho del electorado de la administración del presidente Boric se siente defraudado con el proyecto que se prometió, que se ofreció. Ahora sí, creo, antes de llegar a eso, sí me parece bueno decir que esto no es responsabilidad en ningún caso del ministro, ¿cierto?, Álvaro Elizalde, que ahora está cumpliendo y espero que cumpla y le deseo la mejor de la suerte este rol. ¿Pero podría haber sido una figura femenina? Más bien yo creo que es tenerlo en consideración en la integralidad de cargos, ¿cierto? No tiene que ver con que, claro, o sea, no tiene que ver con que en ese ministerio en particular sí o sí tiene que haber una mujer, sino más bien tenerlo como criterio en la composición del gabinete. Yo creo que es positivo y además
Es más, es un compromiso que tiene y una mirada que tiene el presidente de la República. Yo en esto no quiero tampoco cuestionar, sino más bien me parece que es un criterio que es importante tenerlo en consideración. ¿Y el tema del gobierno, el primer gobierno ecologista, diputada? Bueno, sobre eso, lógicamente que también me parece relevante, a propósito de las definiciones que se han ido tomando, que hay cambios estructurales que hay que hacer y que también en la medida que no se toman con la urgencia que se requiere, este tipo de definiciones siguen impactando y teniendo consecuencias. Entonces, en ese sentido, yo esperaría que la agenda en materia de cambios estructurales en la política de definición medioambiental sea de urgencia. Y eso debe ser un compromiso de la alianza de gobierno. Yo creo que tenemos que poner más ahínco, más fuerza para también impulsar los cambios legislativos necesarios para que cuando se tomen este tipo de definiciones los factores del impacto medioambiental sean considerados en su integralidad. Y a propósito de en alianza de gobierno, cuando ayer se conocía el nombre del nuevo ministro de la Secretaría General de la Presidencia, se sabía que él podría conciliar, aunar criterios, incluso negociar con el legislativo, pero no solamente con la oposición, diputada, también con la alianza que vimos en algunas leyes de seguridad, como la ley Naín Retamal, que fue una de las más polémicas al interior del oficialismo. ¿Cómo se van a tener que ahora, no sé si alinear, pero quizás conciliar más ideas distintas que hay al interior de las dos coaliciones? Mira, en el mismo cónclave también tocamos esta temática y creo que se logra llegar a una posición que me parece que es la manera de poder, en el fondo, generar los acuerdos y la unidad en acción que necesitamos, que es con trabajo prelegislativo, con acuerdos previos, ¿cierto? Uno, para poder también buscar que haya unidad en la votación, debemos aunar un criterio común en materia de seguridad. Y en eso yo veo que el ministro Álvaro Elizalde va a tener en consideración la necesidad de encontrar esos puntos en común. Por ejemplo, y lo he conversado con él, en materia del control de armas. Esa es una temática que lamentablemente se ha desplazado del debate público, por lo menos del debate en el Congreso, cuando es de suma prioridad, a pesar de que el gobierno ha generado un proceso de fiscalización que nos ha permitido destruir 17.000 armas el año pasado, que eso es un incremento de un 28% con respecto al año anterior. Aún tenemos mucho trabajo por hacer porque los delitos violentos, sobre todo cuando hablamos de homicidio, el peligro más grande es que finalmente se efectúan con armas de fuego. Entonces, ¿dónde tenemos que ir? ¿Cuáles son realmente las prioridades? Esta es una prioridad. Ahora, el discurso ahora en ENADE del presidente Gabriel Boric, ¿qué le pareció? Ahí lo escuchábamos porque también estábamos esperando para entrar en esta entrevista. La seguridad se tomó gran parte también del discurso del presidente. La seguridad es un derecho. Y además una condición para poder avanzar en la agenda de otros derechos sociales. Y eso es un acuerdo, es un consenso. Acá no hay diferencia respecto a ese principio y orientación en ninguna de las esferas o partidos políticos que son parte de la alianza de gobierno. Es un criterio que tenemos compartido. Y para poder avanzar en ello, también es importante avanzar en derechos sociales. También es importante avanzar en la reforma de pensiones, que también lo nombró el presidente de la República. Hay un proyecto de ley presentado que lamentablemente acá se han puesto sobre la mesa solo los peros. Y también se los planteó el presidente, que yo creo que es relevante ese tema, ¿cierto? El mundo empresarial también debe poner de su parte su disposición política para poder hacer avanzar una reforma de pensiones y la reforma tributaria, porque necesitamos eso también para poder tener tranquilidad en la población, para poder tener certeza no solo para el mundo empresarial, sino que también para la ciudadanía. ¿Qué le parece el estado de excepción en la región metropolitana, usted como diputada del distrito 13 de esta misma región, diputada? Yo no creo que sea una buena idea. O sea, ahí está en la misma línea del presidente Boric. Estoy en la misma línea del presidente en esta materia. Creo que, y me gustaría que se hiciera más énfasis en el control y fiscalización de armas. Me gustaría también ver cuáles son las consecuencias y el impacto del programa que ya se está implementando de Calles Sin Violencia. ¿Pero por qué estado de excepción si en la región de la Araucanía y no en la metropolitana? Porque el estado de excepción es una excepcionalidad, valga la redundancia, ¿cierto? Y
no es una forma, ¿cierto?, o un mecanismo para poder hacerse cargo del orden público que debamos generalizar, porque tenemos órganos especializados para hacerse cargo del orden público y su resguardo. Pero el mismo presidente ha dicho que, y lo dijo ahora en el discurso de NADE, que estaban bajando los delitos de la región de la Araucanía, porque se puso en una parte y que ya se ha hecho más de excepcional, ¿no? Ha habido renovación de ese estado en varias oportunidades. En varias oportunidades. ¿Por qué ahí y acá no probar con una medida de esta manera si es que lo que piden algunas voces y autoridades comunales? Porque, bueno, el conflicto, ¿cierto?, en el sur tiene otras características y lo hemos conversado en otras oportunidades. De hecho, no solo se aplica cierto estado de excepción, se está aplicando también una política de buen vivir, que es una política para poder superar una conflictividad histórica entre el Estado de Chile, ¿cierto?, y los pueblos nación mapuche, y además una serie de delitos que se efectúan en ese lugar en específico, además un estado de excepción que se aplica en determinadas rutas, en determinados caminos, que estamos hablando de población reducida, aplicarlo en la región metropolitana con toda la gran población que tiene la región es dificultoso. ¿Cuánta efectividad va a tener una medida como ese en el objetivo que queremos, que es entregar más seguridad? Yo al menos pongo mis dudas y también inquietudes al respecto. Creo que es mejor poder también tener cuáles son los datos de la implementación de las medidas que ya se están trabajando y, por cierto, de fortalecer a las policías. Creo que ese es el camino. Y también otra institución que hablamos poco, que tiene que ver con la Fiscalía. Exacto. Y Policía de Investigación. Y la persecución de delitos. Muchísimas gracias, diputada. Muchas gracias. Que tenga buen día.